En América Latina, México es el primer lugar de todos los países de la región en registrar el mayor número de muertes en periodistas. Este 2019, según el balance anual de Reporteros Sin Fronteras, la cifra alcanzó los 10 periodistas asesinados. El 20 de enero, en Baja California, fue asesinado Rafael Murúa Manríquez. El 20 de febrero, Samir Flores en Morelos. El 15 de marzo, Santiago Barroso de Sonora. El 2 de mayo, Telésforo Santiago en Oaxaca. El 16 de mayo, Francisco Romero en Quintana Roo. El 11 de junio, Norma Sarabia de Tabasco. El 3 de julio, Rogelio Barragán de Morelos. El 2 de agosto, Jorge Celestino Ruiz en Veracruz y Edgar Alberto Nava de Guerrero. Y el 16 de agosto, Arturo Jorge Ramírez en Oaxaca. El balance revela también que México supera el 90% de impunidad en crímenes cometidos contra periodistas, y es por esta razón que muchos han dejado de ejercer el oficio. Y sobre todo los compañeros en los estados de la República Mexicana. Te estoy hablando de un Michoacán, de un Tamaulipas, de un Veracruz, de un Guerrero. Claro. No, o sea, es que son diferentes contextos de trabajo, en donde el vecino de la esquina sabe dónde vives, sabe quién es tu familia, saben todos tus pasos, ¿no? Que es muy diferente así colaborar en la Ciudad de México. Ante la crisis, este año el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador adoptó un mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. En primer lugar, se trata de medidas urgentes en las que se contempla la evacuación, reubicación temporal, escoltas y protección de inmuebles de periodistas en riesgo. El segundo eje de acción se relaciona con medidas tecnológicas, que va desde la entrega de botones de asistencia con aplicación de localización, equipo celular, radio o telefonía satelital, la instalación de cámaras, cerraduras, luces, otras medidas de seguridad en las instalaciones donde laboren o donde estén viviendo. En tercer lugar, se encuentran las acciones de prevención relacionadas con la difusión y capacitación sobre la importancia del trabajo de los periodistas. Actualmente, 292 periodistas se encuentran bajo este mecanismo de protección. Eric Pinto, 21 Noticias.